Hoy partiremos diciendo que por la ruta bíblica del Señor Jesucristo no es una iglesia ni llama a miembros a sus filas. Es por esencia y por la gracia de Dios un programa evangelístico que tiene como objetivo predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a no creyentes y edificar a aquellos que son de la familia de Cristo y miembros de su iglesia universal. No nos importa el nombre de su iglesia nominal, sino que traerlos, como ya dijimos, y edificarlos en la obra y la vida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Pues así le agradó al Padre y nos dio las arras de su Espíritu Santo para conocer y estar en comunión por la fe. Habiendo dicho esto, es muy importante saber cómo ingresamos a la familia de Dios y somos miembros de su iglesia y por lo tanto hermanos en Cristo. Por ello también saber, según la Biblia o palabra de Dios, qué debemos hacer para ello. La siguiente exposición o conferencia estará basada en el capítulo 10 de Romanos, que resulta importantísima para que el no creyente que está, o para aquel que está convencido de que es un creyente en Dios, pero que en la práctica no ha entendido ni ha aceptado de verdad al Señor Jesucristo, que es el objeto de nuestra fe y de redención, es decir, nuestro único Salvador por gracia, entendiendo bíblicamente que la gracia es recibir el perdón de nuestros pecados sin ser merecedor a ello, no por obras de justicia que yo hubiese hecho, sino por la fe, dice el Evangelio. Un aspecto fundamental que se desprende y que la palabra se encarga de revelarnos es que el Señor Jesús en su condición humana realizó una plena efectividad, o sea, todo lo que es necesario para que siendo pecadores seamos hijos de Dios, perdonados de una vez y para siempre por medio de su muerte en la cruz, y luego dejó en las manos y responsabilidad de hombres comunes y corrientes como nosotros, con defectos y cualidades, no supermanes, la responsabilidad de predicar esta buena nueva o evangelio a toda criatura para que sea creída y aceptada en el corazón de cada pecador, es decir, creer de verdad y actuar de acuerdo a lo que Dios desea para nosotros. Es así que se puede cumplir con lo dicho en Mateo 28:28, es decir, ir y hacer discípulos, y los discípulos son los que reciben las enseñanzas de un maestro, y nosotros, por la ruta bíblica, predicamos las enseñanzas de nuestro maestro, el amado Señor Jesús. Muchos pueden pensar, ¿y por qué este hombre que nos está hablando, si es un pecador igual que yo, y es un hombre solamente? A mí me gustaría que fuera hoy día con otras señales, con sanidades, con prodigios, como pasó con los antiguos apóstoles, pero no. Dios decide anunciar su obra por medio de hombres comunes como nosotros. Nosotros sabemos que los judíos rechazaron como nación escogida a Dios en la persona de Cristo, llevándolo al espectáculo sangriento de la cruz. Pero aún así Dios no ha invalidado su promesa, y por ese acto de desobediencia la promesa nos alcanzó a nosotros los gentiles, es decir, los no judíos. Y tampoco significa que su plan haya fracasado y se ha olvidado de los judíos.
ellos siguen teniendo la misma oportunidad y llegará el día en que volverán a tener que retomar su tiempo como nación. Desde el principio Dios ha establecido un Israel espiritual, al cual por fe pertenecemos todos los gentiles y judíos. Aquí opera la gracia como lo establece justamente en Romanos. Debemos decir con claridad que Dios en su palabra establece que si un hombre se pierde y se va al infierno es por su exclusiva responsabilidad, incluyendo a gentiles e israelitas, porque en el caso de israelitas hasta el día de hoy ellos prefieren buscar la salvación por medio de sus obras y rituales, despreciando la obra de Cristo y desconociendo la gracia establecida por Dios en la cruz, situación que ocurre con muchos gentiles también que no son israelitas en el día de hoy. Es decir, muchas personas que hoy día viven con nosotros. Pues bien, entonces como el hombre natural, es decir, el no creyente o inconverso, también identificado como pecador, puede conocer el camino de la salvación y pasar de muerte a vida. Los versículos 3 y 14 y 15 del capítulo 10 de Romanos, en la que basamos esta conferencia, dice que el medio está. Leamos. Versículo 13, Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, una invocación, una llamada. 14. Y se refiere ahora a todos los hombres, especialmente a los no convertidos. Y es una pregunta, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? Es decir, se invoca al Señor Jesucristo cuando nosotros creemos en Él. Y sigue con otra pregunta. ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? Es decir, no es por arte de magia que en un momento determinado alguien puede llegar a saber del Señor Jesucristo. Y sigue una tercera pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Predicar, ustedes bien saben, es un hombre como yo, o como un pastor, o como otro siervo del Señor, que anuncia el Evangelio del Señor Jesucristo. Y luego en el 15, pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Toda persona que predica el Evangelio, por la voluntad del Señor, ha puesto en su mente y en su corazón el deseo ferviente de predicar e ir a toda criatura. Repito, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Es decir, entonces, existimos aquellos que hemos sido enviados. Como está escrito, es decir, como está en los evangelios y en los antiguos profetas, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes, del bien. El Señor se fijan en usted y en mí, en usted señorita o en usted caballero, joven o viejo, no por la belleza física que pongan o por la inteligencia que nosotros podamos evidenciar, sino que por los pies, es decir, hacia dónde caminamos con nuestra intención cuando le servimos al Señor. Se hace necesario entonces recalcar que lo establecido en el versículo 13, es decir, vamos a leerlo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, para la invocación se hace necesario recalcar lo establecido entonces. Es decir, ello es necesario, es decir, invocar al Señor. Pues debemos aclarar también que hay muchas personas que se lo pasan invocando el nombre del Señor y no son salvos. ¿Cómo dirá usted? Si aquí dice invocar al Señor. Bueno, veamos qué tipo de invocación es esta. Describamos este tipo de personas. Pues bien, son ese tipo de personas que dicen, yo creo en Dios,
desde pequeñita o desde pequeñito. Mi abuelita, después mi papá y otras personas me lo dijeron. Entonces, como yo creo, cada vez que tengo un problema, fíjese, lo invoco, lo llamo. Y lo llamo de esta manera: Señor, estoy tan enferma. O un hijo u otra persona amada está enferma. O le pido que me dé dinero, o que me dé un buen trabajo, o que me quite una persona molesta que normalmente me está torturando, u otro tipo de cosas. Él me cumple. ¿Ven? Yo creo en Dios. Y no estoy diciendo con esto, ahora me refiero a mi persona, y no estoy diciendo con esto que no se le puede pedir o clamar a Dios por este tipo de ayudas. Es absolutamente lícito, pero veamos este tipo de hombre que recién acabo de, o mujer que yo recién acabo de identificar. Veamos este tipo de hombre que describimos. Es aquel que cree y utiliza al Señor Jesucristo como una verdadera farmacia y va a ella cuando está enfermo, o como un banco, va al banco cuando quiere plata, o concurre a un juzgado de familia para que le quite a esa persona molesta que le complicaba. Bajo estas condiciones, Dios puede, creo, concederle algunas cosas según su voluntad, para que se acerque a Él y se convierta, ya que este tipo de personas que utiliza la invocación de Dios para la consecución de solución de problemas, no es un salvo, no es un convertido, no es un hijo de Dios o no es un hermano en Cristo Jesús. Digamos, estos pasajes de Romanos que hicimos referencia y que habla de este tipo de invocación, debemos leer el versículo 9 ahora para entender realmente al tipo de invocación que se refiere. 9. Vamos un poquito atrás, del mismo capítulo 10, 9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Lo has confesado? ¿Has creído? ¿Lo has entendido? Cuando invocamos al Señor Jesús como Señor, decimos que Él es nuestro dueño, es nuestro Rey, nuestro amo, y que por su muerte únicamente hemos creído, somos salvos, creyentes e hijos de Dios y hermanos. Eso es lo que debemos creer primero por fe, y allí opera la gracia. Y de ahí también somos aptos para invocar la sanidad, el bienestar económico, social, de acuerdo a su voluntad. Porque el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por costumbre, pero sí se da el tiempo necesario y el momento justo para entregarnos aquello que es necesario para nosotros. Para que nosotros crezcamos y nos edifiquemos. Pues el Señor también nos disciplinará y probará nuestra fe. Pues cuando estamos en apuros, nos sale del alma. Y aquí nos está disciplinando Dios, nos sale del alma: Señor, Dios, Padre mío, ayúdanos, invocando el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esto que diremos a continuación es necesario, pues no puedes invocar al Señor antes de que realmente entiendas que el Señor Jesús es Dios que se hizo hombre, como tú o como yo, para morir en la cruz y resucitar, que por ese acto, ese sacrificio, es el único, y entiéndelo bien, es el único, y créelo, que muriendo en la cruz y resucitando, fue capaz de pagar por ti y por mí la culpa por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros.
porque será que si yo soy un convertido, un creyente, un salvo, un hijo de Dios y miembro de la iglesia, en algún momento pecaré? Ciertamente que sí, tenemos y vivimos en nuestra antigua naturaleza. Pues bien, el único que muriendo en la cruz y resucitando fue capaz de pagar por ti, por la culpa, por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y satisfacer así la ley de un Dios santo que castiga al pecado y al pecador. También debes entender y creer en tu corazón que lo único que debes hacer es creer, y que eso es así, porque es por fe, es decir, invocar al Señor Jesús por perdón de pecados y reconocerle como el único Salvador. Muchas personas muy bien intencionadas ponen, por ejemplo, por internet, por Facebook, por ejemplo, quien dice amén a la figura de Cristo y muestran una imagen. O si saluda a Dios o a una figura de una estampa, ya sea la Virgen, Santo u otras, te llegarán bendiciones, riquezas, etcétera. Eso no es predicar, no es evangelizar. Están contradiciendo lo establecido en el Evangelio. Lean cuidadosamente Romanos, el capítulo 10, para que les dé claridad. Muchos dicen que Dios existe. También dicen Dios es amor, aunque ello es una gran verdad. Pero eso no es suficiente, no salva. Hemos sostenido que es el salvo aquel que por medio de la locura de la predicación y leyendo el Evangelio y por la unción del Espíritu Santo ha creído y confesado con su boca al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Por lo tanto, es salvo. Es por gracia, por medio de la fe. Es un regalo de Dios. Usted debe creerlo en su corazón, entenderlo en su mente y confesárselo. Por ello, damos el siguiente paso para exponer la forma en que, como ya hemos dicho, alcanzar la gracia salvadora. Y nuevamente citaremos Romanos 10, 14, 15 y 16. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Tú te convertiste por la prédica o porque alguien te discipuló o alguien te anunció el Evangelio del Señor Jesucristo, porque no viene, como ya dijimos, por acto de gracia, porque a alguien se le ocurrió, porque es maravilloso intelectualmente. De estos versículos podemos deducir que sí son claves para el creer por medio de la fe en la gracia salvadora del Señor Jesús. Esto no se hace por un acto repentino propio, como ya lo dije, es decir, por arte, de no sé que sin que se me anuncie o predique el Evangelio. Yo entendí porque soy caperuso, como dicen acá en Chile, todo lo expresado y que hemos explicado de Romanos y por extensión de la Biblia, nos lleva a la cruz de Cristo como medio único de fe para la salvación. Por lo tanto, necesitamos entonces que nos prediquen, como necesitamos también que exista un predicador, que se puede creer en Cristo, porque no se puede creer en Cristo si no han oído, y por ello es relevante la predicación y el predicador. Pero debemos entender también, y ello es también muy importante,
que es el hecho de que cuando se predica por la boca del predicador, escúchelo bien, es el propio Cristo quien nos está hablando por la boca de ese predicador que está hablándole a usted. El Evangelio es la palabra de Dios y el Señor Jesucristo es Dios. También dice, donde estén dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré yo. El Espíritu Santo es Dios, es decir, el Padre y el Hijo nos llevan a entender el Evangelio. Concluimos entonces que si es Cristo quien nos habla, en la boca del predicador, de quien está anunciando el Evangelio. Por lo tanto, sácate de la mente y de la cabeza y de tu idea preconcebida de que si tú me conoces, que yo soy un pecador, cosa que así lo dice el Evangelio, no te fijes en este que te está hablando, sino que fíjate que las palabras de acuerdo al Evangelio son las palabras de Cristo, quien te está diciendo a ti hoy, no endurezcas tu corazón, cree en mí, ven a mí para que yo te salve, por fe y por gracia. El Evangelio debe ser predicado fielmente, no se debe modificar ni atenuar ni justificar a Dios. Hay predicadores que tratan de justificar a Dios cuando Dios dice, tú estás muerto en tus delitos de pecado. La ira de Dios está sobre aquel que no cree por el pecador. Y si Dios es bueno, ¿por qué hace esto? Bueno, porque Dios es justo y santo. No podemos nosotros llegar a suavizar el Evangelio. Debe llegar en toda su crudeza, porque mientras tú que me estás mirando, hombre o mujer, no entiendas que eres un pecador, tú estarás muerta en tus delitos y pecados y tu destino será el fuego eterno del infierno. Le repito, el Evangelio debe ser predicado fielmente, no se debe modificar ni atenuar, ni justificar a Dios para que el inconverso no se asuste. Debemos saber por medio de la prédica que somos pecadores, que no queremos buscar a Dios, que no hemos desviado de Dios, que endurecemos nuestro corazón cuando nos damos cuenta que la palabra del Señor Jesucristo nos acusa de que somos pecadores. Tenemos entonces que ser fieles en leerla y exponerla, me refiero a los que predicamos, llamar al pan pan y al vino vino, al pecado pecado y al castigo castigo, como dice un dicho popular. ¿Cuál es la razón de que los judíos como nación teocrática se perdió? ¿No fue acaso su dureza de corazón? Y como he dicho, buscan la salvación por ellos mismos, por su soberbia, de que ellos como hombres no necesitaban ser guiados por fe y en amor y aceptar a Cristo y su obra preciosa de salvación. Así también hoy día estamos viendo como muchos actos impíos endurecen el corazón de muchos, y cuando la palabra de Dios les identifica en su pecado, no queremos arrepentirnos y venir a la luz y aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Pensemos en el aborto. El Señor nos manda, no matarás. Y el convertido no se hace abortos. Entonces muchos odian a Dios porque dice que ¿por qué debe acusarme si yo soy dueño de mi cuerpo? No, el Señor te hizo, tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es del Señor. La criatura que tienes en el vientre no es tuya, es de Dios, hecho a imagen y semejanza. Pensemos también en la perversión que hoy día está tan en boga y el libertinaje sexual. El Señor odia esto. Entonces, ¿quién los practica? Endurecen su corazón y odian a Dios. Para ir terminando con esta prédica, nosotros los seres humanos tenemos la inclinación a actuar guiados
por nuestros propios instintos, que nos inclinan al pecado, es decir, desobedecer a Dios, y por ello no nos acercamos al Señor y endurecemos nuestros corazones. Concluimos que es necesario para ser salvo creer de corazón en el Señor Jesús, que murió por ti en la cruz, resucitó para salvarte. Y bien, por ese acto de fe permitido y querido por el Señor, por fe, Él te ha salvado y te perdona todos tus pecados, no importa tu condición, ni lo que tú hayas hecho, ni lo que tú estás haciendo o lo que tú harás. Pero todo creyente trata de agradar al Señor y apartarse de pecado. El Dios es gracia y amor. Entonces, a partir de tu acto de entrega y conversión, y de ahí por su Espíritu, perfeccionará la obra que se ha iniciado en ti. No temas por lo que eres ahora, si crees en el Señor, un nuevo hombre o mujer. No endurezcas tu corazón. Dios quiere compartir la eternidad contigo para que le adoremos, para que estemos ante su presencia. No deseas que pases una eternidad en el infierno. Dios es amor. Y recuerda cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia el Evangelio, y tú serás, una vez que te hayas convertido, hombre y mujer, uno de aquellos que tendrán hermosos pies, porque podrás hablar de la gracia bendita del Señor Jesucristo en la cruz. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, te bendice y te da gracias porque has escuchado con atención este mensaje que te ha llegado. Si te ha llegado a la mente y tu corazón, tú harás el acto hoy de conversión. Si crees que este programa ha sido de bendición para ti o para los tuyos, compártelo. Que el nombre del Señor Jesucristo sea en ti una realidad. Que la paz de Dios y del Señor Jesucristo sea contigo y con tu casa. Hasta un próximo programa.